Bienvenidos chicos a una nueva aula invertida. Esta vez vamos a hablar del nicho ecológico y el hábitat. Academia Convexa les da la más cordial bienvenida nuevamente y les agradece su confianza para prepararlos de la mejor manera para esta prueba de biología. Así que de una vez vamos a iniciar con esta aula invertida, que recuerden el requisito para poder ingresar a la lección junto con la tarea que aquí se indica. Recordemos que en semanas pasadas vimos lo que era un ecosistema y que un ecosistema está formado tanto por seres vivos o también, ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos factores bióticos. Entonces, todo lo que son seres vivos lo vamos a conocer como biocenosis, ¿ok? Y entre los factores bióticos, que dijimos que era como también lo podíamos llamar, vamos a tener las plantas, los animales, los hongos, las algas, los protozoarios, que son la mayoría de los que causan enfermedades, algunas bacterias. Y vamos a recordar que el ser humano está inmerso en el grupo de animales. El otro factor que conforma un ecosistema es el medio físico o el biotopo, que ya habíamos indicado que el biotopo, y lo vimos en clase, es el área que presenta las condiciones ambientales aptas para que las comunidades se desarrollen. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles comunidades se van a desarrollar? Donde están los seres vivos y que recordemos que esas comunidades se conocen como biocenosis. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué factores abióticos tenemos? Abiótico significa sin vida. Entonces, el agua, el suelo, el aire, la temperatura, la humedad, el clima, todo esto. Esto es un repasito para que tengamos en cuenta cómo estaba compuesto un ecosistema. Dentro del ecosistema, como reitero, están los seres vivos. Entonces, los seres vivos van a ocupar dos campos o dos áreas dentro del ecosistema. Uno de ellos lo vamos a conocer como el hábitat. El hábitat. Entonces, el hábitat, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, es el lugar físico, palabra clave, por favor, es el lugar físico de un ecosistema en donde viven los individuos de una especie. Vamos a poner como ejemplo aquí la sabana africana. Es muy típico poner este ejemplo, la sabana africana. ¿Ok? Y también los seres vivos van a ocupar otra área que se conoce como nicho ecológico. Nicho ecológico. El nicho ecológico vamos a decir que es como el papel o la función que desempeña ese organismo dentro del ecosistema. Dentro del ecosistema, no la función que cumple como individuo de una población. Que quede claro eso y ahorita lo vamos a ver más a fondo. ¿Ok? Entonces, repito, cuando hablamos de nicho ecológico va a ser el papel o la función que desempeña una especie en el ecosistema. Por ejemplo, las jirafas se alimentan de ramas altas. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite eso? Que el árbol siga creciendo. Y las cebras se alimentan de plantas que están al ras del suelo. Está evitando las cebras que haya una sobrepoblación de plantas rastreras. ¿Ok? Pero ahorita vamos a detallar todo eso más a fondo. Entonces, vamos a ver que entonces el hábitat va a ser el lugar donde las especies pueden desarrollarse, vivir. Entonces, como dice aquí el concepto, todas las especies necesitan un lugar físico en donde los recursos le permitan desarrollarse. Entonces, para que esa área sea la ideal, debe tener los recursos y las condiciones aptas para que la especie que se encuentra ahí pueda alimentarse, reproducirse, interrelacionarse y adaptarse. Entonces, repito, un hábitat es el lugar físico donde se desarrolla un individuo y esa área o ese lugar debe tener las condiciones óptimas para que él pueda cumplir todas sus funciones como ser vivo.
Vamos a tener 3 tipos de hábitat, que obviamente en clase lo vamos a desarrollar más a fondo. Primero tenemos el hábitat aeroterrestre, ¿ok? El segundo tipo va a ser el hábitat terrestre, y no me lo confundan, no es lo mismo. Y por último tenemos el hábitat acuático. Entonces, tenemos 3 tipos de hábitat: el aeroterrestre, el terrestre y el acuático. Igual que se tiene un área donde el individuo se desarrolla, crece, se reproduce porque tiene las condiciones óptimas, todos los individuos del ecosistema tienen una función para que ese ecosistema funcione. Reitero, el nicho ecológico se refiere a la función que cumple una especie, pero dentro del ecosistema. Dentro del ecosistema. O sea, permite que el ecosistema funcione adecuadamente y tenga un equilibrio. Voy a ponerles un ejemplo. La abeja, dentro del ecosistema, su función es polinizar. Muchos dicen, profe, la función de la abeja es producir miel. No, la abeja produce miel porque es un alimento que ellos necesitan, pero al ecosistema le da igual si la abeja produce miel o no. Lo que al ecosistema le interesa, perdón, a lo que el ecosistema le interesa de la abeja es que pueda polinizar las flores. También vamos a tener 2 tipos de nichos. El primer nicho se llama nicho potencial o fundamental. Repito, nicho potencial o fundamental. Entonces, ¿qué es este nicho? Va a ser un conjunto de condiciones en las que una población puede vivir. ¿Ok? Entonces, las condiciones óptimas para que una población pueda vivir se llama nicho potencial. Pero tenemos otro nicho que se llama nicho efectivo o nicho real, o sea, pongamos los pies en la tierra porque esto es realmente lo que sucede. Entonces, es un conjunto de condiciones en las que un individuo o un organismo puede vivir, pero teniendo en cuenta que van a haber otros organismos y que esos organismos pueden ser competencia. Entonces, repito, el nicho fundamental son las condiciones óptimas para que un individuo se desarrolle, pero el real es tener en cuenta que esas condiciones óptimas para que un individuo se desarrolle no son solo para ese individuo, sino son para otras especies, y que esas especies pueden llegarse a convertir en una competencia. Cuando hablamos de hábitat, y lo vimos en una clase pasada, debemos tener en cuenta que se da una problemática llamada fragmentación del hábitat. ¿Qué es una fragmentación? Una desarticulación o una descomposición. Entonces, el hábitat sufre esta fragmentación cuando hay un cambio que implica la aparición de discontinuidades en los hábitats. Se construyó una carretera, se construyó una comunidad urbana, alguna situación que implica que el hábitat ya no tenga los componentes que tenía, ni la forma que tenía, ni las condiciones eh, aptas para que los organismos se desarrollen. Entonces, vamos a decir que la fragmentación del hábitat se puede definir como que lo que era originalmente una superficie continua, ojo, lo que antes era una superficie continua, ahora se va a transformar en un conjunto de fragmentos desconectados. Y si se desconectan, van a estar aislados entre sí. O sea, ya no hay una comunicación uniforme o una forma uniforme del hábitat, sino que van a estar desconectados y aislados entre sí. Esa es una fragmentación del hábitat y lo podemos ver en esta imagen que estoy encerrando aquí. Vamos a ver, casi no la encerré bien. Vamos a
a borrar. Ok, entonces aquí podemos ver claramente dónde se da la fragmentación del hábitat. Donde antes era, pues se notaba una zona continua y ahora aquí donde voy a marcar se dio una fragmentación que dividió dos áreas. Esta fragmentación va a traer o implica varios resultados que los veremos en clase. La fragmentación del hábitat puede darse por causas naturales y por causas de actividades humanas. Repito, la fragmentación del hábitat se puede dar por causas naturales, o sea, la naturaleza está involucrada en estas situaciones, o por causas de actividades humanas. Esas son las dos causas que provocan la fragmentación del hábitat. Como en toda aula invertida, recuerden que deben hacer una tarea que es obligatoria para poder ingresar a clases. No es solo ver el aula invertida, sino es realizar la tarea del aula invertida. ¿Okay? Entonces, el aula invertida completa implica ver el aula invertida y realizar la tarea. Entonces, como número 1, vamos a tener que debemos explicar el concepto del hábitat. Eso es en una fichita, explicar el concepto de hábitat. Número 2, escribir los 3 tipos de hábitat que existen. Número 3, explicar el concepto de nicho ecológico. Punto número 4, vamos a explicar los dos tipos de nicho. Aquí vamos a corregir, tachamos esto y vamos a poner los dos tipos de nicho ecológico que existen. Les pido las disculpas porque hubo un dedazo. Entonces, los dos tipos de nicho que existen. ¿Ok? Hablamos de dos tipos de nicho ecológico que existen. Esa es la número 4. Y por último, vamos a definir el concepto de fragmentación de hábitat y escribir sus dos causas. Las dos causas que provocan la fragmentación del hábitat y definir el concepto de fragmentación de hábitat. ¿Ok? Chicos, para mí ha sido un placer nuevamente poder brindarles esta introducción al tema que vamos a ver. Espero que sea de mucha importancia para ustedes y nos vemos la próxima semana con otra aula invertida. Éxitos y que Dios me los bendiga.